tener una política de defensa propia. Lo que ha dicho Yolanda Díaz no es solo un error político, no es solo un simple respaldo diplomático, es una absoluta declaración de guerra y lo peor de todo es que lo ha hecho sin consultar a nadie, sin preguntarle a los españoles, sin pedir permiso, como si España fuera un simple títere en manos de la OTAN, como si nuestra soberanía no existiera, como si nuestras vidas y las de nuestros hijos fueran fichas desechables en este juego macabro de las grandes potencias, porque lo que ha hecho la vicepresidenta comunista es cerrar cualquier puerta a la paz, es dejar claro que el gobierno de Pedro Sánchez y toda su cúpula de progres están dispuestos a hacer lo que sea por contentar a Bruselas, a Washington, a Zelensky, aunque eso implique arrastrarnos a un conflicto que no nos concierne, aunque eso signifique convertir a España en un objetivo militar, aunque eso signifique enviar tropas a morir por una guerra que jamás debimos tocar, porque no se equivoquen, cuando dice que España debe apoyar completamente a Ucrania, no está hablando solo de dinero, no está hablando solo de discursos vacíos en la ONU o en la Unión Europea, está hablando de compromiso total y eso significa enviar más armas, más recursos, más ayuda militar, más entrenamiento, más soldados, porque los discursos bonitos y las pancartas no ganan guerras, lo que gana guerras es la sangre de los jóvenes que se ven obligados a pelear en ellas y eso es lo que se viene, eso es lo que nos están preparando, eso es lo que esta panda de irresponsables está orquestando desde sus despachos, con total tranquilidad, sin mover una ceja, sin pestañear, con una frialdad que da miedo, porque saben que cuando la situación se ponga realmente fea, cuando haya que mandar hombres a la primera línea, ellos estarán a salvo, ellos estarán protegidos, ellos estarán lejos del peligro, pero los que no podrán escapar, los que serán llamados, los que serán sacrificados serán nuestros hijos, nuestros nietos, los jóvenes españoles que nunca pidieron estar en esta guerra, pero que ahora pueden verse obligados a tomar un fusil y marchar a un país del que no saben nada, para defender intereses que no son los nuestros, para luchar por políticos que ni siquiera han defendido su propio país, porque, ¿dónde están los líderes ucranianos peleando en el frente? ¿Dónde están los hijos de los ministros, de los diputados, de los grandes empresarios, de los burócratas europeos? No están. No estarán. Porque no son ellos los que van a poner la carne en el asador, porque como ha sido en cada guerra, como ha sido en cada conflicto, los que mueren son siempre los mismos, los hijos de los trabajadores, los hijos de la clase media, los jóvenes de barrios humildes que no tendrán otra opción más que obedecer cuando el gobierno decida que es su momento de luchar, porque eso es lo que están preparando, eso es lo que nos espera, eso es lo que quieren disfrazar con palabras bonitas y discursos de justicia y democracia, cuando en realidad lo que están haciendo es meter a España de cabeza en el mayor conflicto de nuestra era, en una guerra que podría volverse nuclear, en una confrontación que puede destruir nuestra economía, nuestra seguridad y nuestra estabilidad para siempre. Y mientras nos empujan a esta locura, mientras nos llevan de la mano hacia el abismo, mientras aplauden cada vez que la OTAN dice que hay que seguir mandando armas, mientras fingen que esto es por la democracia y la libertad, mientras repiten el mismo discurso de siempre, lo que realmente está pasando es que España se convierte en un enemigo de Rusia, lo que realmente ocurre es que nos están colocando en la lista negra de países beligerantes, lo que de verdad están haciendo es ponernos en la diana y convertirnos en un blanco potencial para cualquier represalia, porque no se equivoquen, Rusia ya ha dejado claro que cualquier país que apoye militarmente a Ucrania será tratado como enemigo y, ¿qué creen que significa eso? Significa que en cualquier momento España puede sufrir ciberataques masivos, ataques a infraestructuras clave, sabotajes en nuestra economía, inestabilidad energética, colapsos en nuestros sistemas de comunicación, incluso ataques directos si la escalada continúa, porque lo que están haciendo estos políticos irresponsables es meter el pie en el fango sin pensar en las consecuencias, es jugar con fuego sin importarles que somos los españoles los que nos vamos a quemar, es tomar decisiones sin consultar a nadie, sin informarnos, sin darnos la oportunidad de decidir si queremos o no queremos involucrarnos en este desastre, porque esa es la clave de todo esto, no nos han preguntado, nos están arrastrando a la fuerza, nos están metiendo en una guerra a la que nunca dijimos que sí. Y mientras tanto, ¿qué pasa con nuestra seguridad? ¿Qué pasa con nuestras necesidades reales? ¿Qué pasa con los problemas internos que sí afectan a España? Nada. Porque en lugar de reforzar nuestras fronteras, las abren de par en par. En lugar de invertir en nuestra economía, en nuestra sanidad, en nuestra educación, lo están tirando todo en armamento para un conflicto extranjero mientras aquí la gente no llega a fin de mes,
mientras la delincuencia se dispara, mientras las ciudades se convierten en tierra de nadie, mientras la inmigración ilegal descontrolada sigue destruyendo barrios enteros, mientras las empresas huyen de España por culpa de un gobierno que ha decidido que su única prioridad es una guerra que no es la nuestra, porque esa es la realidad. Nos están saqueando para financiar una guerra en la que no tenemos nada que ganar, nos están exprimiendo los bolsillos para que Zelensky siga pidiendo más armas, nos están usando como un peón en el tablero de la OTAN sin importarle las consecuencias que esto puede traer para nosotros, para nuestros hijos, para nuestro futuro. Pero lo más grave de todo esto es que no se detendrán aquí, no se conformarán solo con enviar ayuda, con enviar armas, con enviar millones y millones de euros que jamás recuperaremos, porque el siguiente paso ya está escrito, el siguiente movimiento es el más obvio, el más peligroso, el que llevan meses preparando. ¿Y cuál es ese paso? El envío de tropas, la movilización de soldados, el compromiso militar directo, porque cuando Yolanda Díaz dice apoyar completamente a Ucrania, no se refiere solo a palabras bonitas, no se refiere solo a discursos grandilocuentes, no se refiere solo a firmar acuerdos con la OTAN, se refiere a un compromiso real, total, absoluto, que tarde o temprano implicará el despliegue de fuerzas militares, que tarde o temprano significará que nuestros hijos y nietos sean llamados a filas, que tarde o temprano terminará con la sangre de jóvenes españoles en un campo de batalla lejano, mientras los políticos que tomaron esta decisión siguen cómodamente sentados en sus despachos, sin pagar las consecuencias, sin asumir responsabilidades, sin arriesgar absolutamente nada. Porque así funciona esto, porque así ha funcionado siempre, porque las guerras no las pelean los que las declaran, porque las guerras no las sufren los que las inician, porque mientras ellos se benefician, mientras ellos firman acuerdos y se llenan los bolsillos con la venta de armas, mientras ellos siguen mintiéndonos descaradamente, los que realmente pagamos el precio somos nosotros, los ciudadanos comunes, las familias trabajadoras, los jóvenes que serán enviados a pelear por intereses que no son los nuestros, porque cuando llegue el momento, cuando necesiten más hombres, cuando la situación se descontrole, ya verán cómo aparecen las excusas, ya verán cómo nos dicen que es nuestro deber, que es por la democracia, que es por el bien de todos, ya verán cómo empiezan a hablar de reclutamientos, de llamadas a filas, de envíos de contingentes, ya verán cómo empiezan a hacer listas, a preparar nombres, a señalar a los que tendrán que marchar mientras ellos siguen con sus privilegios, con sus lujos, con su vida asegurada. Y cuando llegue ese momento, ¿qué haremos? ¿Nos quedaremos de brazos cruzados? ¿Permitiremos que nos arrastren sin más? ¿Dejaremos que España se convierta en un campo de batalla sin haber tenido ni siquiera el derecho a decidir? ¿O levantaremos la voz y diremos basta antes de que sea demasiado tarde? Esto no es una simple declaración, esto no es un discurso cualquiera, esto es un compromiso de sangre, esto es una declaración de intenciones que cambia por completo el rumbo de España, porque cuando un gobierno dice públicamente que apoyará completamente a un país en guerra, cuando una ministra de peso como Yolanda Díaz deja claro que España está dispuesta a cualquier cosa para sostener a Ucrania, lo que está haciendo es firmar un pacto con la guerra, lo que está haciendo es poner a nuestro país en el centro de un conflicto que puede destruirnos, lo que está haciendo es colocarnos en la lista de naciones dispuestas a sacrificar su futuro por decisiones que ni siquiera han sido consultadas al pueblo. Y no es casualidad, no es un error, no es un simple gesto diplomático, es un paso deliberado y calculado hacia el desastre, un camino que nos llevará sin frenos hacia el abismo y lo peor de todo es que nos lo están imponiendo sin que podamos hacer nada para evitarlo. Porque atención, lo que Yolanda Díaz y su séquito de irresponsables han hecho no tiene marcha atrás, esto no es un simple respaldo simbólico, esto no es solo una forma de quedar bien con la OTAN, esto es un compromiso absoluto que en términos políticos y estratégicos significa que España está lista para cualquier sacrificio, para cualquier acción, para cualquier decisión que se tome en los altos despachos de Washington, Bruselas y Kiev. Y si alguien cree que esto se quedará solo en apoyo financiero, en envíos de armas o en entrenamientos militares a soldados ucranianos, está completamente equivocado. Este es solo el principio. La historia nos ha enseñado que los conflictos internacionales nunca se quedan en la fase de ayuda externa, siempre evolucionan, siempre exigen más, siempre arrastran a más países, siempre terminan exigiendo el precio más alto, el precio de la vida humana, y eso es exactamente lo que nos están preparando. Eso es lo que está en el horizonte, eso es lo que nadie te quiere decir, pero que es evidente si miras con atención.
España ha pasado de ser un país neutral a ser un país en primera línea de fuego, y eso, en una guerra de esta magnitud, es una sentencia de muerte. Porque, ¿qué pasa cuando un país se convierte en un aliado incondicional de una de las partes en conflicto? Se convierte en un objetivo, se convierte en un blanco, se convierte en un actor beligerante al que se le pueden aplicar todas las represalias posibles, y eso significa que en cualquier momento, en cualquier día, España podría sufrir las consecuencias de esta locura. Ciberataques masivos, bloqueos comerciales, ataques terroristas promovidos por Rusia, acciones militares encubiertas, desestabilización social, sabotajes económicos, todo está sobre la mesa, porque eso es lo que pasa cuando te metes en una guerra que no es la tuya, eso es lo que pasa cuando dejas que otros decidan por ti, eso es lo que pasa cuando un gobierno traidor vende tu soberanía y te convierte en carne de cañón sin preguntarte nada. Y lo peor, lo más aterrador, lo que nadie parece querer ver, es que esto no se va a quedar aquí, porque el siguiente paso es inevitable, porque cuando un país ha dado el primer sí, cuando un gobierno ha dejado claro que está dispuesto a hacer cualquier cosa, el siguiente paso es comprometer tropas, el siguiente paso es enviar soldados, el siguiente paso es involucrarse directamente en el combate, y eso significa que nuestros hijos y nietos serán enviados a morir a un campo de batalla en el que España no tiene nada que ganar, pero mucho que perder. España se dirige a una movilización militar encubierta y nadie lo ve. Cuando la OTAN y Bruselas comiencen a pedir más, cuando Ucrania necesite soldados europeos para reforzar sus frentes, ¿creen que Yolanda Díaz y su gobierno dirán que no? ¿Creen que Pedro Sánchez se negará a enviar contingentes de fuerzas de paz? Por supuesto que no. No han dicho que no a nada, no han rechazado ni una sola petición, han firmado todo lo que les han puesto delante sin siquiera pararse a pensar en las consecuencias, han entregado nuestro dinero, nuestros recursos, nuestras armas, y lo siguiente que entregarán será nuestra sangre, la sangre de los españoles, la sangre de los jóvenes que nunca pidieron estar en esta guerra, pero que serán llamados a filas cuando la situación lo requiera. Porque si algo ha quedado claro en estos meses es que el gobierno de Sánchez está completamente sometido a los intereses globalistas, que no tienen reparo en desmantelar nuestro país, en saquear nuestras arcas, en vender nuestra seguridad, en meternos en conflictos que solo benefician a las élites internacionales. No es una teoría de la conspiración, es una realidad que ya está ocurriendo, es un plan que se está ejecutando paso a paso, es un guión que ya está escrito y que ahora solo falta que se lleve a cabo, y los próximos meses serán clave para ver hasta dónde están dispuestos a llevarnos. Yolanda Díaz ha dejado claro que España no tiene límites en su apoyo a Ucrania, que estamos listos para lo que haga falta, que vamos a seguir hasta el final con este compromiso, y eso solo puede significar una cosa: si Ucrania necesita más, España dará más. Si Ucrania necesita soldados, España enviará soldados. Si Ucrania necesita un sacrificio mayor, seremos nosotros los que lo hagamos. La pregunta es, ¿vamos a permitirlo? ¿Vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nos arrastran a una guerra sin retorno? ¿Vamos a mirar para otro lado mientras nos convierten en un país beligerante sin nuestro consentimiento? ¿Vamos a esperar a que sea demasiado tarde para darnos cuenta de que ya no hay salida? Es hora de decir basta. Es hora de exigir respuestas, es hora de preguntarles directamente a nuestros políticos si están dispuestos a enviar tropas, si van a llamar a filas a nuestros jóvenes, si nos están ocultando la verdad, porque este es el momento de levantar la voz, este es el momento de frenar esta locura antes de que sea tarde, este es el momento de decidir si queremos ser una nación libre o si queremos ser una marioneta de los intereses globalistas que nos ven como simples peones en su juego de poder. Yolanda Díaz ha firmado un pacto con la guerra, ahora depende de nosotros romperlo antes de que sea demasiado tarde. España no puede ser sacrificada por intereses ajenos, España no puede convertirse en un campo de batalla para los conflictos de otros, España no puede seguir siendo un país que obedece sin cuestionar las órdenes de sus amos en Bruselas y Washington. Es hora de defender nuestro futuro, antes de que nos lo arrebaten para siempre.